La bruja del cerro. ¿Quién puede darse el lujo de decir que ha visto una bruja? Yo sí puedo. Un día mi grupo de amigos y yo salimos a explorar unos grandes cerros que estaban de espalda a nuestra ciudad. La zona montañosa dividía dos provincias. Para cruzar a otra provincia podíamos hacerlo por estas montañas. Se demoraba unas 4 horas para lograr llegar a la cima y ver la ciudad desde allí. Salimos preparados, con agua, sogas, comida. Teníamos todo para nuestra aventura de adolescentes. Subimos el primer cerro. Era una caminata plana para luego llegar a la montaña más grande. Mi amigo Eduardo era el mayor de nosotros. Iba muy adelantado. Siempre nos gritaba desde lejos para que nos apuremos mientras levantaba las manos dándonos ánimo. Cuando pudimos darle el alcance, Eduardo nos contó que había una pequeña casita de piedra. No lo podíamos creer. Fuimos y de verdad, ahí estaba. Una pequeña casa formada apilando piedras, de no más de 3 por 3 metros. Dentro estaba forrado con pieles de animales para evitar el paso del aire entre las grietas, y el techo estaba cubierto por grandes plásticos. Tenía una puerta rústica de palos con lata recubriéndola. No tenía seguro, por eso logramos entrar. Una ruma de telas parecía ser la cama, bolsas que guardaban como tierras de diferentes colores. En una esquina unas ollas pequeñas y una ruma de piedras donde se notaba que habían quemado leña. En una de las bolsas un amigo encontró unos huesos muy pequeños. Parecían de pollo. Eduardo tomó un pequeño espejo redondo que cabía en la palma de su mano y se lo guardó. Nos fuimos de allí. Cuando subimos antes, nunca encontramos esa pequeña construcción. Pensábamos que era obra de drogadictos o indigentes. Seguimos la ruta. Eduardo nuevamente estaba muy adelante. Ya estábamos subiendo la montaña. Llegamos a una parte donde teníamos que caminar con cuidado. Del lado derecho había un abismo. Una mano pegada a la montaña con el cuerpo inclinado hacia ella para evitar tropezarse o caer. A lo lejos vimos a alguien que se acercaba. Se fue acercando a Eduardo, que estaba más adelantado. Entre los que estábamos ahí hablamos de que podría ser el que vive en la casita de piedra. Notamos que se trataba de una señora. Venía vestida como visten los indigentes, con cosas que se encontraban por la basura, como plásticos y trapos. Cuando estaba por encontrarse con Eduardo, todos nos detuvimos para ver qué sucedía. Cuando la señora corrió hacia él, gritándole ¿por qué me robas? Ladrón, ¿cómo te atreves? Eduardo era más grande que ella, pero todos vimos estupefactos cómo lo agarró y lo tiró al abismo, como si fuese un niño. Todos gritamos aterrados. Siguió corriendo hacia nosotros y nos gritaba que nos íbamos a morir. Todos salimos disparados. Corrimos con todas nuestras fuerzas. Nos gritábamos entre nosotros que sigamos corriendo. ¿Cuántas veces habremos tropezado? No lo sé. Pero la adrenalina nos hizo llegar muy rápido. Contamos lo sucedido a la familia de Eduardo. No tardó mucho en formarse un gran grupo que subió. Llegó también la policía. Yo subí con ellos. La casa de piedra estaba completamente vacía. Nada de lo que habíamos visto dentro estaba ahí. El cadáver de Eduardo fue recuperado después de muchas horas. Recuerdo a todos mis vecinos reunidos. La familia de Eduardo nos miraba como si nosotros lo hubiésemos matado. Nuestra historia les pareció mentira a muchos. Nos interrogaron por muchos días, pero nunca nos arrestaron. Hasta el día de hoy su familia nunca más saludó ni cruzó miradas con ninguna de nuestras familias de mis amigos. Más personas murieron en esa montaña, algunas de manera más horrorosas, como degollado. A una chica la encontraron sin vida sentada en una roca. Hoy en día se le conoce como Cerro La Bruja. Si me preguntas cómo sabes que es una bruja, te diré que simplemente lo sé. Devuélveme mi pelota. Mi fallecida vecina me contó que a mi amigo de infancia le gustaba salir mucho a jugar en el jardín de afuera. Jorge no tenía más de 6 años. A veces venía a jugar a mi casa o a alguna otra casa con su pelota. Recuerdo aquellos tiempos. Nos escapábamos para terminar jugando en la casa de cualquiera de nosotros. Un día ya era muy tarde, ya estaba oscuro y Jorge no llegaba. Él solía llegar antes del atardecer. Salió en búsqueda de él. Preguntó en todas las casas de los amigos. Las vecinas le dijeron que no había venido hoy. La señora ya se encontraba muy preocupada. Fue a la última casa donde podría estar, pero no estaba allí. Asustada, mi vecina lo fue a buscar por todos lados. En el barrio aún no había luz eléctrica. Cuando llegó al mercado del barrio en una esquina, vio a Jorge parado mirando adentro. Sintió un alivio. Mientras se acercaba lo llamaba, pero éste estaba de espaldas viendo dentro del mercado. No volteaba ni respondía. Al llegar detrás de él le tocó el hombro. Lo volteó y lo regañó, pero Jorge no reaccionaba, no decía una sola palabra, solo miraba dentro del mercado que estaba oscuro. Al inicio no notó bien por lo oscuro que estaba, pero al adaptarse ligeramente su vista, notó cómo destacaba el color blanco y azul de la pelota de Jorge.
Se acercó un poco para ir a recoger la pelota. Ella pensó que Jorge tenía miedo de entrar a recogerla, y por eso se quedó ahí, pero notó dos bultos negros que se arrastraban. Pensó que se trataba de dos perros, e hizo ruido para que se fueran, pero de repente su cuerpo se estremeció. Notó el rostro de una persona tirada en el suelo mirándola, y al lado se arrastraba una especie de esqueleto al que le faltaba la parte inferior del cuerpo. Gritó y salió corriendo. Todos los vecinos salieron de sus casas. Llorando les contó lo que pasó. Se formó un grupo de personas para investigar el lugar. Solo encontraron la pelota, pero todos decían que aquel lugar tenía una energía muy pesada. Yo recuerdo preguntarle a mi madre sobre eso que me contó mi vecina. Ella me dijo que sí sucedió eso, que luego de unos días hicieron unas excavaciones y encontraron huesos humanos. Piensan que ese lugar pudo haber sido un cementerio, o el lugar donde dejaron algún cuerpo. El lugar fue bendecido por un cura. Hoy en día sigue siendo un mercado. Cada vez que paso por ahí recuerdo esa historia. El río encantado. ¿Has oído hablar de ríos que te llaman? Hay un pueblo en la sierra peruana de Ancash, donde una pequeña comunidad vive aislada. Las casas están alejadas unos 20 minutos a pie una de otras. En una de estas casas vivía mi tío. Él vivía cultivando y criando sus animales. Tenía todo para una vida tranquila, lejos del bullicio de las ciudades, pero sin comodidades como energía eléctrica o centros de asistencia. Cuenta que un día encontraron a un poblador muerto en el río que pasaba por la quebrada. Estaba con la ropa mojada, pero este estaba a unos metros fuera del agua. La autopsia reveló que murió ahogado, pero nadie se explica cómo apareció fuera. Luego de unos meses otra persona fue encontrada muerta, pero esta vez su cadáver fue encontrado en una gran piedra a mitad del río. Recuerda mi tío que la gente comenzó a hablar de que quizá fueron espíritus del cerro. Un día se corrió la voz de que alguien había sobrevivido y que era el río que estaba encantado. Mi tío se fue al pueblo a unas 2 horas, donde todos se reunían a comprar provisiones. Ahí todos contaban la historia del comunero que sobrevivió. Contó que por la noche escuchó que el río sonaba como una banda musical. Una banda de percusión completa sonaba en las noches desde el río. Tocaba una percusión como si fuera una banda completa. El sonido era agradable, y el señor, pensando que había alguna especie de fiesta, se acercó extrañado. Dicen que se veía como una luz, como si estuviera prendida una gran fogata. Al estar cerca del punto, los tambores se escuchaban más fuertes, y al voltear la pequeña loma que le impedía ver directamente tal espectáculo, simplemente todo se oscureció. No había nada, solo se escuchaba el fuerte ruido del río, y reinaba la oscuridad total de la noche. El señor entró en pavor, y sintió como su cuerpo era atraído por el río. El sonido del agua era como la gravedad misma jalando su cuerpo. El señor opuso mucha resistencia y pudo escapar de aquella zona. Mi tío mismo cuenta que él mismo llegó a escuchar aquella banda que sonaba desde el río, y no fue el único. Muchos más lograron escuchar aquel sonido, pero nadie más se atrevió a investigar. Con el tiempo la zona fue poblándose más y más, y aquel sonido nunca más fue escuchado. Ahora parece incluso una historia cómica. ¿Cómo un río pudo haber emitido aquellos sonidos? ¿O se trataría de otra cosa? Nadie lo sabe. No abras la puerta. Me encontraba manejando. Soy mecánico y me dirigía a un pueblo para arreglar una excavadora. Había pasado la ciudad de San Luis en Argentina. Ya era de noche y tenía mucho sueño. Tenía miedo de quedarme dormido y estrellarme con la camioneta. Cuando ya estaba pensando en orillarme a un lado de la carretera para dormir, vi a una persona montada a caballo a un lado. Lo saludé y le pregunté dónde había un hospedaje. Me dijo que no había hospedaje por ahí y que no era buena idea dormir en la camioneta. Me invitó a su casa. El señor era humilde. Tenía una pequeña casa donde vivía con su familia. Me dio la llave de una cabaña que estaba a unos 50 metros de la casa principal y me dijo: ponle llave a la puerta y no le abras a nadie, escuches lo que escuches, porque por acá es muy peligroso. La verdad, me asusté mucho. Entré a la cabaña. La puerta era de madera muy vieja. Dentro solo había una cama fabricada con troncos y un colchón que era mejor que nada. Me puse un buzo y me acosté. No sé cuándo me habré quedado dormido, pero de repente me desperté por unos golpes en la puerta, como si una persona golpeara desesperadamente intentando entrar. Pero solo se escuchaban los golpes, ni una sola palabra. Me traumaticé, tenía muchísimo miedo. Grité: ¿quién es? Nadie me respondió. Seguían los golpes. Luego a los golpes se le escucharon gatos. Sí, gatos. ¿Alguna vez has oído pelear a los gatos? Eso es exactamente lo que sonaba muy fuerte en la puerta. Una pelea de gatos y unos golpes fuertes. Me puse a rezar hasta que se calmó. No pude dormir nada más en ese cuarto. Con las primeras luces del día salí temeroso y me fui de allí. Ni siquiera me despedí de aquella familia. No quería estar ni un segundo más en ese lugar.